No día en que enterré a mi marido, mi hija apareció con una carpeta de documentos y un abogado. Todavía tenía los ojos rojos de tanto llorar, todavía sentía el peso del ataúd sobre mis hombros, todavía escuchaba en mi cabeza las últimas palabras que Lorenzo me susurró antes de cerrar los ojos para siempre. Y ella, mi Luciana, la niña que cargué en mi vientre durante 9 meses, la bebé que amamanté hasta que mis pechos dolían, la adolescente por la que trabajé dobles turnos para que pudiera estudiar en la mejor escuela, estaba parada frente a mí con una expresión fría que jamás le había visto. Ni siquiera me preguntó cómo me sentía. Ni siquiera me abrazó. Solo dijo, con una voz que parecía venir de una extraña: «Mamá, necesitamos hablar sobre la herencia. Necesitamos resolver esto ahora». Era el día del funeral. La casa todavía olía a flores marchitas y a café recalentado. Los vecinos acababan de irse, dejando platos sin lavar en la cocina y sus condolencias susurradas que ya no recordaba. Yo estaba sentada en el sofá de la sala, ese mismo sofá donde Lorenzo y yo habíamos pasado 43 años viendo películas los domingos, discutiendo sobre facturas, planeando vacaciones que a veces nunca llegábamos a tomar. Mis manos temblaban. No por miedo, sino por agotamiento. Había pasado los últimos 6 meses cuidando a Lorenzo mientras el cáncer lo consumía poco a poco. Había limpiado su cuerpo cuando ya no podía hacerlo solo. Había sostenido su mano durante las noches en que el dolor era tan fuerte que gritaba. Había vendido joyas, había pedido préstamos, había rogado a médicos que probaran un tratamiento más, solo uno más. Y ahora, apenas 12 horas después de haberlo visto bajar a la tierra, mi hija estaba frente a mí con papeles que necesitaban mi firma. Luciana siempre había sido una niña difícil de leer. Desde pequeña fue reservada, calculadora, observadora. Mientras otros niños jugaban sin pensar, ella estudiaba a las personas como si fueran ecuaciones que resolver. Lorenzo solía decir que era inteligente, que esa frialdad era solo timidez mal entendida. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Pero en ese momento, viendo sus ojos vacíos de cualquier emoción, me di cuenta de que tal vez nunca la había conocido realmente. «Mamá», insistió, su voz un poco más alta, un poco más impaciente. «Necesito que entiendas que esto no puede esperar. Papá dejó propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Todo está a tu nombre ahora, pero legalmente yo tengo derecho a mi parte. Los $3 millones. Y esta casa. $3 millones. La cifra salió de su boca con tanta naturalidad, como si estuviera pidiendo prestado dinero para el taxi. $3 millones que Lorenzo y yo habíamos ahorrado centavo a centavo durante toda una vida. Dinero que venía de madrugadas trabajando, de comidas baratas, de ropa usada, de vacaciones canceladas. Cada dólar de esos 3 millones tenía sudor, tenía lágrimas, tenía sacrificio. Y ella lo quería. Ahora, en el día del funeral de su padre, Gustavo, su marido, estaba parado detrás de ella, con las manos en los bolsillos y una expresión neutral que intentaba parecer respetuosa pero que no engañaba a nadie. Él siempre había sido así, callado, educado en apariencia, pero con una mirada que calculaba, que medía, que esperaba el momento oportuno. Luciana lo había conocido en la universidad, y desde el primer día en que lo trajo a casa, sentía algo extraño en mi estómago. Una sensación que no podía explicar. Lorenzo me dijo que era solo mi instinto de madre sobreprotectora. Tal vez tenía razón. O tal vez no. El abogado, un hombre de unos 50 años con traje gris y maletín de cuero, carraspeo incómodo. «Señora Saucedo, lamento mucho su pérdida. Entiendo que este es un momento difícil, pero su hija tiene razón en que estos asuntos legales deben resolverse pronto para evitar complicaciones futuras con Hacienda y con los bancos». Complicaciones futuras. Como si mi futuro importara. Como si tuviera algún futuro sin Lorenzo. Miré a Luciana a los ojos. Busqué algo, cualquier cosa, un destello de la niña que solía abrazarme cuando tenía pesadillas, de la adolescente que lloraba en mi hombro cuando su primer novio la dejó, de la mujer que supuestamente me amaba. Pero no encontré nada. Solo impaciencia. Solo cálculo. Solo avaricia disfrazada de practicidad. «Luciana», dije finalmente, mi voz ronca de tanto llorar, apenas saliendo de mi garganta. «Tu padre murió hace menos de un día». «Lo sé, mamá. Por eso necesitamos actuar rápido. Estas cosas llevan tiempo. Los bancos, los notarios, los impuestos.
Si esperamos demasiado, vamos a perder dinero en penalizaciones. Perder dinero. Eso era lo que le preocupaba. No mi dolor. No su propio dolor, si es que alguna vez lo sintió. Solo el dinero. El abogado abrió su maletín y sacó una pila de documentos. Señora Saucedo, aquí tengo los papeles del testamento de su esposo. Como pueden ver, él dejó todo a su nombre, lo cual es completamente normal. Sin embargo, su hija tiene derecho legal a reclamar su parte de la herencia. Estamos hablando de aproximadamente $3 millones en efectivo, inversiones y propiedades, además de esta casa que está valorada en unos $500,000 más. $500,000. La casa donde crié a mi hija. La casa donde Lorenzo y yo pintamos cada pared, reparamos cada gotera, plantamos cada árbol del jardín. La casa donde hicimos el amor por primera vez después de casarnos. La casa donde él murió, en nuestra cama, sosteniendo mi mano. Y ella la quería. Mamá, dijo Luciana, su tono ahora más suave, más manipulador. Sé que esto es duro. Lo sé. Pero tienes que pensar con claridad. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Vas a necesitar ayuda, vas a necesitar cuidados. Gustavo y yo hemos estado hablando, y creemos que lo mejor es que vendas la casa, que repartas la herencia como debe ser, y que vengas a vivir con nosotros. Podemos cuidarte. Podemos estar juntos como familia. Como familia. Qué palabra tan vacía en su boca. No dije nada. No podía. Sentía como si alguien me hubiera quitado el aire de los pulmones. Sentía como si estuviera hundiéndome en agua fría, oscura, sin fondo. Sentía como si la niña que había criado hubiera muerto y en su lugar hubiera quedado esta extraña que solo veía números donde debería haber amor. El abogado puso los papeles sobre la mesa de centro. Si firma aquí, señora Saucedo, podemos empezar el proceso de transferencia inmediatamente. Es solo una formalidad legal. Su hija recibirá su parte, usted conservará la suya, y todo quedará arreglado sin complicaciones. Sin complicaciones. Como si arrancarme el corazón del pecho fuera algo simple. Luciana se sentó a mi lado, demasiado cerca, invadiendo el espacio que Lorenzo solía ocupar. Mamá, sé razonable. Esto es lo mejor para todos. Papá hubiera querido que resolviéramos esto rápido, sin dramas. Tú sabes cómo era él. Práctico. Directo. Cómo se atrevía a hablar de su padre así. Cómo se atrevía a usar su memoria para justificar esta traición. Lorenzo no era práctico cuando se trataba de familia. Lorenzo era el hombre que trabajó 3 empleos para pagar la universidad de Luciana. Lorenzo era el hombre que vendió su auto para comprarle a ella su primer carro. Lorenzo era el hombre que la cargó en brazos hasta que tuvo 12 años porque ella decía que sus pies le dolían. Y ella ni siquiera había llorado en su funeral. Miré los papeles sobre la mesa. Letras pequeñas, números grandes, firmas que esperaban. Miré a Luciana, con su blusa cara y su maquillaje perfecto y sus uñas recién hechas. Miré a Gustavo, todavía parado ahí como un guardia silencioso. Miré al abogado, incómodo pero profesional, solo haciendo su trabajo. Y entonces miré la fotografía de Lorenzo y yo en nuestra boda, colgada en la pared frente a mí. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza, tan enamorados. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo hacer esto ahora. No puedo ni siquiera pensar ahora. Luciana suspiró, frustrada. Mamá, no hay tiempo. Los bancos necesitan. No, la interrumpí, mi voz más firme de lo que había sido en meses. Necesito tiempo. Tu padre acaba de morir. Dame al menos unos días para respirar. El abogado asintió, recogiendo sus papeles. Por supuesto, señora Saucedo. Esto puede esperar unos días. Pero no demasiado tiempo. ¿De acuerdo? Hay plazos legales que cumplir. Se fueron finalmente. Los 3. Luciana me dio un beso frío en la mejilla, Gustavo murmuró algo sobre llamarme mañana, el abogado dejó su tarjeta sobre la mesa. Y yo me quedé sola en esa casa enorme, rodeada del olor a flores muertas y del silencio más pesado que jamás había sentido. Me di cuenta de algo en ese momento, algo que me aterrorizó y me liberó al mismo tiempo. No conocía a mi propia hija. Y ella, definitivamente, no me conocía a mí. Conocí a Lorenzo cuando tenía 23 años.
Yo trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de contabilidad en el centro de la ciudad, y él era el técnico que venían a reparar las máquinas de escribir cuando se atascaban. La primera vez que lo vi, llevaba un overol manchado de grasa y una sonrisa que iluminaba toda la oficina. No era guapo en el sentido tradicional, pero tenía algo. Una calidez. Una honestidad en los ojos que te hacía sentir segura. Me enamoré de él en 3 semanas. Nos casamos 6 meses después. Mi madre, Antonia, no estaba completamente convencida al principio. Ella quería que me casara con alguien con más educación, con más dinero, con más futuro visible. Pero cuando vio cómo Lorenzo me miraba, cómo me trataba, cómo trabajaba sin descanso para construir algo para nosotros, finalmente me dio su bendición. Y con los años, Lorenzo se convirtió en el hijo que ella nunca tuvo. No teníamos nada cuando empezamos. Vivíamos en un apartamento de una sola habitación donde la cocina, el comedor y la sala eran el mismo espacio. Lorenzo trabajaba reparando máquinas durante el día y estudiaba electricidad por las noches. Yo seguía en la empresa de contabilidad, llevando los números de otras personas mientras apenas podíamos mantener los nuestros en orden. Pero éramos felices. Increíblemente felices. Comíamos arroz con frijoles casi todos los días, pero lo hacíamos juntos, riendo, planeando nuestro futuro. Los domingos caminábamos por el parque porque no teníamos dinero para el cine. En nuestro aniversario, Lorenzo me compraba una rosa de un vendedor ambulante y yo le preparaba su comida favorita. No necesitábamos más. Luciana llegó 3 años después de nuestra boda. Yo tenía 26 años y estaba aterrorizada. No sabía nada sobre ser madre. Mi propia infancia había sido difícil. Mi padre había muerto cuando yo era pequeña, y Antonia tuvo que criarnos sola a mí y a mis 2 hermanos. Pero Lorenzo me sostuvo la mano durante todo el embarazo, durante el parto, durante esas primeras noches de insomnio donde Luciana lloraba sin parar. Fue un bebé hermoso. Tenía los ojos de Lorenzo y mi nariz. Su cabello era oscuro y abundante desde el principio. Cuando la sostuve por primera vez, sentí un amor tan intenso que me dolía el pecho. Pensé, daría mi vida por esta niña. Haría cualquier cosa por ella. Y lo hice. Durante los siguientes 40 años, lo hice. Lorenzo abrió su propio taller de reparaciones cuando Luciana tenía 2 años. Era un local pequeño, apenas más grande que nuestro apartamento, pero era nuestro. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, 6 días a la semana. Yo dejé mi trabajo para cuidar de Luciana, pero también llevaba la contabilidad del taller, contestaba el teléfono, organizaba las citas. Éramos un equipo. El dinero seguía siendo escaso, pero ya no desesperadamente escaso. Podíamos pagar la renta a tiempo. Podíamos comprar ropa nueva para Luciana cada temporada. Podíamos ahorrar un poco cada mes, aunque fuera solo $20 o $30. Recuerdo el día en que Lorenzo llegó a casa con un sobre lleno de billetes. Lidia, dijo, casi sin aliento, con los ojos brillando de emoción. Lo logré. Conseguí el contrato con la fábrica. Van a traerme todas sus máquinas para mantenimiento. Era el contrato que habíamos estado esperando durante años. El que cambiaría todo. Y lo hizo. En los siguientes 10 años, el negocio de Lorenzo creció. Contrató empleados. Abrió un segundo taller. Empezó a reparar no solo máquinas de escribir, sino computadoras, impresoras, equipos industriales. Yo seguía manejando las finanzas, y cada mes veía cómo los números aumentaban. Compramos nuestra primera casa cuando Luciana tenía 12 años. No era lujosa, pero tenía 3 habitaciones, un jardín pequeño, y era nuestra. Luciana creció rodeada de todo lo que Lorenzo y yo nunca tuvimos. Clases de piano, ropa de marca, vacaciones en la playa cada verano. La mejor escuela privada de la ciudad. No la malcriamos, o al menos eso creíamos. Le enseñamos el valor del trabajo. Le mostramos de dónde veníamos. Le contamos historias de nuestros días difíciles para que apreciara lo que tenía. Pero mirando hacia atrás ahora, me pregunto si en realidad ella escuchó alguna vez. Era una niña callada. No como otros niños que corrían y gritaban y hacían desastres. Luciana era ordenada, estudiosa, obediente. Sacaba excelentes calificaciones. Nunca se metía en problemas. Los maestros la adoraban.
Los vecinos comentaban qué niña tan educada, qué hija tan perfecta. Pero había algo que yo sentía pero no podía nombrar. Una distancia. Como si hubiera un cristal invisible entre ella y el resto del mundo. Incluso conmigo. Incluso con Lorenzo. Cuando tenía 15 años, la encontré contando dinero en su habitación. Eran casi $300 en billetes pequeños. Le pregunté de dónde había sacado tanto dinero. Me dijo que había estado ahorrando su mesada durante meses. Pero yo llevaba las cuentas de la casa. Sabía exactamente cuánto le dábamos cada semana. Los números no cuadraban. Confronté a Lorenzo esa noche. Él se rió. Lidia, es solo una niña siendo responsable con su dinero. Deberías estar orgullosa. Pero yo no estaba orgullosa. Estaba inquieta. Nunca descubrí de dónde había sacado ese dinero extra. Y eventualmente, lo dejé ir. Tal vez Lorenzo tenía razón. Tal vez yo estaba siendo paranoica. Luciana entró a la universidad para estudiar administración de empresas. Era brillante. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una firma de consultoría importante apenas terminó sus estudios. Lorenzo y yo estábamos tan orgullosos que casi explotábamos. Conoció a Gustavo en esa firma. Él era contador, 5 años mayor que ella, con ambición pero sin el carisma necesario para llegar lejos por sí mismo. Vi cómo se aferró a Luciana desde el principio. Cómo la seguía. Cómo la observaba con esos ojos calculadores. No me gustó. Se lo dije a Lorenzo. Él me tranquilizó. Lidia, nuestra hija es adulta. Puede tomar sus propias decisiones. Gustavo parece un buen hombre. Tiene trabajo estable. La trata bien. ¿La trataba bien? Supongo que sí, en el sentido técnico. Nunca la vi con moretones. Nunca escuché gritos. Pero había algo en la manera en que la miraba que me inquietaba. Como si ella fuera un activo. Una inversión. Se casaron cuando Luciana tenía 28 años. Fue una boda hermosa y cara. Lorenzo y yo pagamos todo, como se esperaba. Gustavo no tenía familia cercana, sus padres habían muerto años atrás, así que fuimos solo nosotros y los amigos de Luciana. Ella se veía radiante con su vestido blanco. Yo lloré durante toda la ceremonia, aunque no estaba completamente segura de si eran lágrimas de alegría o de algo más. Después de la boda, empezaron a distanciarse. Al principio eran visitas semanales que se volvieron quincenales, luego mensuales, luego solo en días festivos. Luciana siempre tenía excusas. Mucho trabajo. Proyectos importantes. Viajes de negocios. Lorenzo lo aceptaba. Está construyendo su carrera, decía. Es natural que esté ocupada. Pero yo sabía que era más que eso. Podía sentirlo cada vez que venían a visitarnos. La manera en que Gustavo evaluaba nuestra casa con la mirada. La manera en que Luciana hacía comentarios sobre lo grande que era, sobre cuánto trabajo debía ser mantenerla, sobre cómo nosotros ya éramos mayores para tanto espacio. Comentarios casuales. Inocentes en apariencia. Pero cargados de intención. Mi madre, Antonia, fue quien me mantuvo cuerda durante esos años. Ella vivía en un pequeño apartamento a 20 minutos de nuestra casa, y nos visitábamos constantemente. Tomábamos café juntas cada jueves por la tarde. Ella me escuchaba cuando necesitaba desahogarme sobre Luciana, sobre mis preocupaciones, sobre esa sensación persistente de que algo no estaba bien. Lidia, me decía, sosteniendo mi mano con sus dedos arrugados pero fuertes. Los hijos no siempre son lo que esperamos. Pero siguen siendo nuestros hijos. Tienes que confiar en que la criaste bien. ¿Pero la criamos bien? ¿O la criamos para que pensara que el dinero era lo más importante? ¿Que el éxito material era la única medida de valor? Lorenzo y yo nunca hablamos de dinero frente a ella cuando era niña. Nunca presumimos nuestro crecimiento económico. Vivíamos cómodamente, sí, pero con humildad. Donábamos a caridades. Ayudábamos a vecinos que pasaban dificultades. Le enseñamos a Luciana el valor de dar, no solo de recibir. Entonces, ¿qué salió mal? Cuando Lorenzo cumplió 65 años, decidió retirarse. El negocio estaba en su mejor momento, pero él estaba cansado. 40 años de trabajo duro habían cobrado su precio en su cuerpo. Sus manos,
Alguna vez ágiles y precisas, ahora temblaban ligeramente. Su espalda le dolía constantemente. Los doctores le dijeron que necesitaba descansar. Vendió los talleres por una suma generosa. Junto con nuestros ahorros de toda la vida y las inversiones que habíamos hecho sabiamente durante años, terminamos con casi $3 millones. Era una fortuna para nosotros. Más dinero del que jamás imaginamos tener. Luciana se enteró, por supuesto. No sé cómo, porque nosotros no andábamos contándole a nadie. Pero ella supo. Y sus visitas, que se habían vuelto tan esporádicas, de repente aumentaron en frecuencia. Mamá, papá, qué emocionante lo del retiro de papá, dijo en una de esas visitas, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Deben estar pensando en qué hacer con todo ese dinero. ¿Han considerado inversiones? Gustavo tiene contactos excelentes en fondos de inversión. Lorenzo le agradeció pero declinó. Ya tenemos nuestras inversiones manejadas, cariño. Estamos bien. La sonrisa de Luciana se tensó ligeramente. Pero insistió. Y siguió insistiendo en las siguientes visitas. El cáncer llegó 2 años después del retiro de Lorenzo. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Los doctores nos dijeron que tenía, con suerte, 6 meses de vida. Tal vez 1 año con tratamiento agresivo. Lorenzo luchó. Dios, ¿cómo luchó? Quimioterapia. Radiación. Tratamientos experimentales. Vendí algunas de nuestras inversiones para pagar lo que el seguro no cubría. No me importaba el dinero. Solo quería más tiempo con él. Solo quería un milagro. Luciana vino al hospital una vez durante los primeros 3 meses. Una sola vez. Se quedó 20 minutos, dijo que tenía una reunión importante, y se fue. Gustavo ni siquiera entró a la habitación. Se quedó en el estacionamiento, supuestamente haciendo llamadas de trabajo. Mi madre, Antonia, de 87 años, venía todos los días. Se sentaba junto a la cama de Lorenzo, le sostenía la mano, le contaba historias de cuando él y yo éramos jóvenes. Lorenzo se reía, aunque la risa le dolía. Mamá Antonia, decía, usted sí sabe cómo alegrarle el día a un viejo enfermo. Lorenzo duró 8 meses. 8 meses de dolor, de esperanza, de miedo, de amor tan intenso que cada momento se sentía eterno y fugaz al mismo tiempo. Murió en nuestra cama, en casa, como él quería. Yo estaba sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron, Lidia, fuiste lo mejor de mi vida. Y entonces se fue. Y al día siguiente, Luciana apareció con un abogado y una carpeta llena de papeles, exigiendo $3 millones y la casa donde su padre acababa de morir. Los años antes de que Lorenzo enfermara fueron los más tranquilos de nuestra vida juntos. Después de 40 años de trabajo constante, finalmente pudimos respirar. Viajamos a lugares que siempre habíamos soñado, pero nunca habíamos podido permitirnos. Fuimos a España, al pueblo donde nació la abuela de Lorenzo. Recorrimos las calles empedradas tomados de la mano como adolescentes. Comimos en pequeños restaurantes donde nadie nos conocía y nadie nos juzgaba. Solo éramos Lidia y Lorenzo, 2 personas enamoradas disfrutando del tiempo que les quedaba. Compramos un auto nuevo, algo que Lorenzo siempre había querido pero nunca se había permitido. Un sedán cómodo, nada ostentoso, pero con asientos de cuero y un sistema de sonido decente. Los domingos salíamos a manejar sin destino, solo por el placer de estar juntos, escuchando música vieja que nos recordaba nuestra juventud. La casa, nuestra casa, la habíamos remodelado poco a poco durante esos años. Lorenzo arregló el jardín, plantó rosas que yo siempre había querido. Pintamos las paredes de colores cálidos. Cambiamos los muebles viejos por otros más cómodos. No era una mansión, pero era perfecta para nosotros. Cada rincón tenía una historia, cada habitación guardaba recuerdos. Luciana y Gustavo venían ocasionalmente a cenar. Tal vez una vez cada 2 meses. A veces cada 3. Siempre con avisos de última hora, como si nos hicieran un favor al aparecer. Yo cocinaba sus platos favoritos, Lorenzo preparaba la mesa con esmero, y ellos llegaban con sonrisas educadas y conversaciones superficiales. Gustavo siempre miraba todo con demasiada atención. La televisión nueva. Los electrodomésticos actualizados. Las mejoras en la cocina. Esta remodelación debió costar una fortuna, comentó una vez.
tratando de sonar casual pero con los ojos calculando números invisibles. Lorenzo se rió. No tanto como piensas. Yo mismo hice la mayor parte del trabajo. Ahorras mucho cuando sabes usar las manos. Pero Gustavo no parecía convencido. Seguía mirando, evaluando, sumando. Luciana era más sutil. Mamá, esta casa es muy grande para ustedes dos solos, ¿no creen? Deben gastar una fortuna en mantenimiento, en servicios, en impuestos. Yo respondía siempre lo mismo. Estamos cómodos, cariño. Esta es nuestra casa. Aquí te criamos. Aquí están todos nuestros recuerdos. Ella sonreía, pero era una sonrisa vacía. Sí, claro. Solo digo que a su edad, tal vez algo más pequeño sería más práctico. A su edad. Como si tener 60 y tantos años nos convirtiera automáticamente en incapaces de decidir dónde vivir. Mi madre Antonia venía mucho más seguido que Luciana. Al menos 3 veces por semana. Tomábamos té en el jardín, compartíamos chismes del vecindario, ella me ayudaba a preparar conservas como hacíamos cuando yo era niña. Lorenzo la adoraba. Mamá Antonia, le decía, usted se ve más joven cada día. ¿Cuál es su secreto? No tener hijos desagradecidos que me amarguen la existencia, respondía ella, y los tres nos reíamos. Pero yo sabía que se refería a Luciana. Mi madre nunca había sido de ocultar sus opiniones. Lidia, me dijo una tarde mientras pelábamos verduras en la cocina, esa niña tuya no es normal. Una hija que visita a sus padres cada 3 meses cuando vive a solo media hora de distancia, no es normal. Mamá, tiene su vida, su trabajo, su matrimonio. Antonia dejó el cuchillo sobre la tabla con más fuerza de la necesaria. Tonterías. Yo trabajé toda mi vida y nunca dejé de visitarte. Ella tiene algo más en la cabeza que amor filial, créeme. No quería creerle. Quería pensar que mi madre estaba siendo demasiado dura, demasiado tradicional en sus expectativas. Pero en el fondo, yo también lo sentía. Esa distancia no era solo física. Era emocional. Era intencional. Cuando Lorenzo vendió los talleres, todo cambió. De repente Luciana tenía tiempo para visitarnos. De repente estaba preocupada por nuestro bienestar, por nuestras finanzas, por nuestro futuro. Mamá, papá, necesitan un buen asesor financiero. El dinero que tienen podría crecer mucho más si lo invierten correctamente. Lorenzo era terco. Cariño, hemos manejado nuestro dinero durante 40 años. Creo que sabemos lo que hacemos. Pero las cosas son diferentes ahora. Papá. Tienen una cantidad significativa. No pueden simplemente dejarlo en cuentas de ahorro, perdiendo valor con la inflación. Gustavo siempre asentía en el fondo, apoyando cada palabra de Luciana con su presencia silenciosa pero constante. Un día trajeron a un asesor financiero a la casa. Sin avisar, sin pedir permiso. Simplemente apareció con ellos. Papá, mamá, este es Alfredo. Es experto en manejo de patrimonio para jubilados. Solo queríamos que escucharan sus ideas. Lorenzo se enojó. Fue una de las pocas veces que lo vi realmente molesto con Luciana. Esto es inapropiado, dijo, su voz firme pero controlada. No apreciamos que traigan extraños a nuestra casa sin consultarnos primero. Nuestras finanzas son privadas. Luciana pareció genuinamente sorprendida por su reacción. Solo queríamos ayudar, papá. No necesitamos ese tipo de ayuda. Se fueron poco después, y durante semanas no supimos nada de ellos. Pensé que tal vez habían entendido el mensaje, que finalmente respetarían nuestros límites. Pero estaba equivocada. Volvieron eventualmente, con disculpas suaves y conversaciones cuidadosas que evitaban el tema del dinero. Por un tiempo, las cosas parecieron volver a la normalidad, o al menos a nuestra versión de normal. Cenas ocasionales. Llamadas breves. Felicitaciones de cumpleaños. Lorenzo y yo disfrutábamos de nuestros días tranquilos. Desayunábamos juntos cada mañana, leyendo el periódico y comentando las noticias. Salíamos a caminar por el parque los atardeceres. Veíamos películas viejas los sábados por la noche. Hacíamos el amor despacio, sin prisa, saboreando cada momento de intimidad que habíamos construido durante décadas. Éramos felices. Profundamente, simplemente felices.
Y entonces llegó el diagnóstico. Cáncer de páncreas. Las palabras del doctor resonaron en la habitación como campanas de funeral. Etapa 4. Agresivo. Opciones limitadas. Lorenzo tomó mi mano mientras el doctor hablaba. Yo apenas podía respirar. Sentía como si el piso se estuviera abriendo bajo mis pies, como si todo lo que habíamos construido estuviera derrumbándose en tiempo real. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Lorenzo, su voz más calmada de lo que debería estar. Con tratamiento agresivo, tal vez 1 año. Sin tratamiento, unos meses. 1 año. 12 meses. 365 días. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Llamé a Luciana esa noche. Necesitaba a mi hija. Necesitaba su apoyo, su presencia, su amor. Luciana, tu padre está enfermo. Es grave. Necesitamos que vengas. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. ¿Qué tan grave? Cáncer. Etapa 4. Otra pausa. Oh, vaya. Lo siento, mamá. Iré a visitarlos pronto, te lo prometo. Ahora estoy en medio de un proyecto importante en el trabajo, pero iré pronto. Pronto resultó ser 2 semanas después. Llegó un sábado por la tarde, sola, sin Gustavo. Se quedó menos de 1 hora. Se sentó incómoda en la sala mientras Lorenzo dormía en el sofá, agotado de la quimioterapia. Le conté sobre el tratamiento, sobre lo difícil que estaba siendo, sobre cuánto lo necesitábamos. Ella escuchaba con expresión neutra, asintiendo de vez en cuando. Cuando Lorenzo despertó brevemente, ella se acercó, le dio un beso en la frente, y dijo: «Papá, vas a estar bien. Eres fuerte». Pero no había convicción en sus palabras. No había lágrimas en sus ojos. No había miedo, ni dolor, ni amor palpable. Había solo nada. Se fue poco después, diciendo que tenía planes que no podía cancelar. «Te llamo durante la semana, mamá», dijo desde la puerta. No llamó durante la semana. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Mi madre Antonia, en cambio, estaba ahí todos los días. A pesar de su edad, de sus rodillas que le dolían, de su cansancio evidente, venía cada mañana. Traía comida que sabía que a Lorenzo le gustaba. Se sentaba a su lado durante horas, contándole historias, haciéndolo reír incluso cuando el dolor era insoportable. «Esa mujer vale más que 100 Lucianas», me dijo Lorenzo una noche, su voz débil pero clara. «Tú saliste a ella, Lidia. Tienes su corazón». «¿Y Luciana?», pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Lorenzo cerró los ojos. No sé a quién salió Luciana. Los meses que siguieron al diagnóstico de Lorenzo fueron los más difíciles de mi vida. Verlo deteriorarse día a día era como observar un edificio sólido desmoronarse ladrillo por ladrillo. El hombre fuerte que había levantado un negocio desde cero, que había cargado refrigeradores en su espalda, que había bailado conmigo hasta el amanecer en nuestra boda, ahora luchaba por levantarse de la cama. La quimioterapia era brutal. Vomitaba después de cada sesión, durante horas. Perdió el cabello que tanto le gustaba peinarse hacia atrás. Perdió peso hasta que sus manos parecían ramas secas. Pero nunca perdió esa mirada en sus ojos cuando me veía entrar a la habitación. Esa mirada que decía: «Mientras estés aquí, puedo soportar cualquier cosa». Yo dormía a su lado cada noche, incluso cuando los doctores sugirieron que tal vez sería más cómodo para mí dormir en otra habitación. No me importaba la comodidad. Me importaba estar ahí cuando me necesitara. Y me necesitaba constantemente. Para alcanzarle agua. Para ayudarlo al baño. Para sostener su mano cuando el dolor era tan intenso que apretaba la mandíbula para no gritar. Luciana llamaba ocasionalmente. «¿Cómo está papá?», preguntaba con una voz que sonaba como si estuviera leyendo de un guión. Le decía la verdad, que estaba sufriendo, que estaba empeorando, que necesitábamos apoyo. Ella respondía con platitudes vacías: «Tiene que mantenerse positivo. Los milagros existen. Estoy rezando por él». Pero nunca venía. Siempre tenía excusas. Un viaje de trabajo ineludible. Una presentación crucial. Un cliente importante que atender. Como si la vida de su padre, los últimos meses de su padre, fueran menos importantes que una reunión corporativa. Gustavo apareció una vez, solo, durante el 5.º mes de enfermedad de Lorenzo.
Llegó un martes por la tarde sin avisar. Yo estaba en la cocina preparando un caldo que el doctor había recomendado, algo suave que Lorenzo pudiera digerir sin problemas. Escuché el timbre y cuando abrí la puerta, ahí estaba él con su traje impecable y su expresión seria. «Lidia», dijo, sin saludar propiamente. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». No me gustó su tono. No me gustó que viniera solo. No me gustó la carpeta que llevaba bajo el brazo. «Gustavo, ahora no es buen momento. Lorenzo está descansando y yo tengo que». «Es precisamente sobre Lorenzo», me interrumpió. «Es sobre el futuro. Sobre las finanzas de la familia». Sentí algo frío recorrerme la espalda. «¿Qué quieres decir?». Entró sin que lo invitara, caminando directamente hacia la sala como si fuera su casa. Se sentó en el sillón donde Lorenzo solía ver televisión y abrió la carpeta sobre la mesa de centro. «Mira, Lidia, sé que este es un momento difícil. Pero justamente por eso necesitamos ser prácticos. Los tratamientos de Lorenzo están costando una fortuna. El seguro no cubre todo. Están gastando sus ahorros a un ritmo preocupante. Estamos manejando nuestras finanzas perfectamente bien», respondí, tratando de mantener la calma. «¿Lo están?», preguntó, sacando papeles de la carpeta. «Según mis cálculos, basándome en lo que Luciana me ha contado, han gastado casi $200,000 en el último medio año. Entre tratamientos experimentales, medicinas importadas, y esa enfermera privada que contratan 3 veces por semana. Cada centavo vale la pena si le da a mi marido un día más de vida». Gustavo asintió, pero su expresión decía lo contrario. «Entiendo el sentimiento. Pero hay que pensar en el futuro. En tu futuro, Lidia. Cuando lo inevitable suceda, vas a necesitar ese dinero. No puedes gastarlo todo en tratamientos que, seamos honestos, solo están prolongando lo inevitable». Me quedé mirándolo, incapaz de procesar que esas palabras estuvieran saliendo de la boca de alguien que supuestamente era parte de nuestra familia. «¿Cómo te atreves?», susurré. «¿Cómo te atreves a venir a mi casa y decirme que deje morir a mi marido para ahorrar dinero?». «No estoy diciendo eso», respondió rápidamente, levantando las manos. «Solo estoy siendo realista. Los doctores ya dijeron que no hay cura. Los tratamientos solo están alargando el sufrimiento. Tal vez sería más humano». «Sal de mi casa», dije, mi voz temblando de rabia. «Ahora. Lidia, escucha. Sal de mi casa». Se levantó lentamente, recogiendo sus papeles con movimientos calculados. «Solo estoy tratando de ayudar. Luciana está preocupada por ti. Ambos lo estamos. Pues dile a Luciana que si está tan preocupada, puede venir a verme. Puede venir a ver a su padre moribundo en lugar de enviar a su marido a hablar de dinero». Gustavo se fue sin decir más. Cerré la puerta detrás de él y me dejé caer contra la pared, temblando. No de miedo, sino de una rabia tan profunda que no sabía cómo contenerla. Lorenzo me llamó desde la habitación. «Lidia, ¿estás bien?». Escuché voces. Fui hacia él, limpiándome las lágrimas rápidamente, poniendo mi mejor sonrisa. «Estoy bien, amor». Solo era un vendedor insistente. Él me miró con esos ojos que todavía podían ver a través de cualquier mentira. «Lidia, dime la verdad». Y se la dije. Le conté todo. La visita de Gustavo. Los papeles. Las sugerencias de dejar los tratamientos para ahorrar dinero. Vi cómo su expresión pasaba de la confusión a la tristeza y finalmente a algo parecido al dolor, pero no físico. Era un dolor del alma. «Ellos solo ven números», dijo finalmente. «Para ellos, yo ya soy solo un gasto. Un obstáculo entre ellos y la herencia». «No digas eso. Es la verdad, Lidia. Y lo sabes». No pude negarlo. Porque era verdad. Y era la cosa más triste que habíamos reconocido en nuestros 43 años juntos. Llamé a Luciana esa noche. Por primera vez en meses, no contuve lo que sentía. «Tu marido vino aquí hoy», le dije sin preámbulos. «Vino a decirme que deje de gastar dinero en tu padre. Que lo deje morir para conservar la herencia». Hubo silencio del otro lado. Luego, su voz, cuidadosamente neutral. «Mamá, Gustavo solo está pensando en tu futuro». «¿Mi futuro? ¿O el suyo? ¿O el tuyo?». «No es así, mamá.
Estás malinterpretando. No estoy malinterpretando nada, Luciana. Y déjame decirte algo muy claro. Mientras tu padre esté vivo, haré todo lo que esté en mi poder para mantenerlo cómodo. Gastaré hasta el último centavo si es necesario. Y cuando él se vaya, si es que queda algo, será porque así lo decidimos nosotros, no ustedes. Mamá, estás siendo irracional. Estás dejando que las emociones. Soy su esposa. Se supone que debo dejarme llevar por las emociones. ¿Y tú? ¿Qué se supone que debes sentir tú, su hija? No hubo respuesta. Solo respiración del otro lado de la línea. Cuando estés lista para venir a ver a tu padre como la hija que deberías ser, serás bienvenida. Hasta entonces, mantén a tu marido lejos de mi casa. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Pero también sentía algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. La sensación de haber defendido lo que era correcto. Mi madre Antonia llegó al día siguiente como siempre, con una bolsa de pan dulce y esa sonrisa cálida que nunca cambiaba. Se sentó conmigo en la cocina mientras le contaba todo. La visita de Gustavo. Mi conversación con Luciana. Mis miedos sobre lo que vendría después. Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus manos arrugadas sosteniendo las mías sobre la mesa. Lidia, dijo finalmente, he vivido 87 años. He visto mucho. Y déjame decirte algo que aprendí. La verdadera naturaleza de las personas se revela en los momentos difíciles. Cuando hay dinero de por medio, cuando hay herencias, cuando hay dolor. Ahí es cuando ves quiénes son realmente. Siento que no conozco a mi propia hija, admití, las lágrimas cayendo libremente ahora. Tal vez nunca la conociste. O tal vez ella cambió. O tal vez siempre fue así y tú no querías verlo. No importa ya. Lo que importa es que tú sepas quién eres. Y yo sé quién eres. Eres mi hija. Eres una mujer fuerte, leal, que ama profundamente. No dejes que ella te haga dudar de eso. Esas palabras me sostuvieron durante las semanas siguientes. Porque las cosas empeoraron. Lorenzo declinaba más rápido. Los doctores empezaron a hablar de cuidados paliativos, de hacer que sus últimos días fueran cómodos en lugar de luchar. Era la conversación que había estado evitando, pero que finalmente no podía ignorar. Lorenzo tomó la decisión por ambos. Lidia, dijo una tarde, su voz apenas un susurro. Estoy cansado. Tan cansado. Quiero ir a casa. Quiero morir en nuestra cama, contigo a mi lado. No en un hospital. No conectado a máquinas. Solo tú y yo. Lloré. Lloré como no había llorado en meses. Pero acepté. Porque era lo que él quería. Y después de una vida entera de darme todo, merecía elegir cómo partir. Instalamos una cama de hospital en nuestra habitación. Contraté enfermeras que venían 2 veces al día. El doctor nos visitaba cada tercer día. Pero la mayor parte del tiempo éramos solo Lorenzo y yo, como siempre habíamos ido. Le leía sus libros favoritos. Poníamos música que nos gustaba cuando éramos jóvenes. Le contaba historias de nuestros mejores momentos, haciéndolo sonreír incluso cuando sonreír le dolía. Luciana vino una última vez antes del final. Llegó un domingo, nuevamente sola. Se sentó al lado de la cama de Lorenzo durante exactamente 15 minutos. Le dijo que lo amaba, pero las palabras sonaban huecas, practicadas. Lorenzo la miró con esos ojos que ya veían más allá de este mundo. Luciana, dijo, su voz tan débil que ella tuvo que inclinarse para escuchar. Cuida de tu madre. Prométeme que cuidarás de tu madre. Ella asintió, lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Te lo prometo, papá. Fue la última vez que él habló con ella. Fue la última vez que muchos de nosotros creímos en sus promesas. Lorenzo murió un martes por la mañana, justo cuando el sol empezaba a entrar por la ventana de nuestra habitación. Yo estaba acostada a su lado, sosteniendo su mano como había hecho durante las últimas semanas. Su respiración se había vuelto irregular durante la noche, cada inhalación un esfuerzo visible, cada exhalación más débil que la anterior. Lidia, susurró en algún momento de la madrugada, su voz apenas audible. Fuiste lo mejor de mi vida. Lo mejor que me pasó. Gracias por cada día. No podía hablar.
Solo apreté su mano más fuerte y acerqué mi rostro al suyo. Te amo, logré decir finalmente. Siempre te he amado. Él sonrió. Esa sonrisa pequeña, cansada, pero genuina que me había enamorado 43 años atrás. Yo también, mi amor. Yo también. Fueron sus últimas palabras. Se durmió después de eso, y su respiración se fue haciendo más y más lenta. Yo sabía lo que estaba pasando. Las enfermeras me habían preparado para este momento. Pero saber que viene no hace que duela menos. A las 7:15 de la mañana, simplemente dejó de respirar. No hubo lucha dramática. No hubo momento de pánico. Solo una última exhalación suave, y silencio. El tipo de silencio que pesa toneladas. El tipo de silencio que te dice que algo fundamental en el universo acaba de cambiar. Me quedé ahí acostada junto a él durante no sé cuánto tiempo. 1 hora, tal vez 2. Acariciando su cabello. Memorizando cada línea de su rostro. Despidiéndome de la única manera que podía. Finalmente llamé a la enfermera. Ella vino, verificó lo que ya sabíamos, y empezó a hacer las llamadas necesarias. Doctor. Funeraria. Papeles que firmar. Procedimientos que seguir. El mundo seguía girando aunque el mío se hubiera detenido por completo. Llamé a Luciana. Ella contestó al tercer timbrazo. «Mamá, tu padre falleció», dije, mi voz sorprendentemente calmada. «Esta mañana. En paz». Hubo una pausa. «Voy para allá», dijo finalmente. Llamé a mi madre después. Ella no dijo nada cuando le di la noticia. Solo lloró del otro lado de la línea. Lloramos juntas durante largos minutos. «Ya voy, mijita», dijo finalmente. «Ya voy». Antonia llegó primero, a pesar de su edad y sus rodillas malas. Me abrazó en la puerta y ambas nos derrumbamos. Ella había amado a Lorenzo como a un hijo. Había compartido tantos momentos con nosotros. Su pérdida también era suya. Luciana llegó 3 horas después. Llegó con Gustavo, ambos vestidos como si vinieran de la oficina. Trajes formales, expresiones compuestas, una frialdad que contrastaba brutalmente con el calor sofocante del dolor que llenaba la casa. «Lo siento mucho, mamá», dijo Luciana, abrazándome brevemente. Era un buen hombre. Era pasado. Como si Lorenzo ya fuera solo un recuerdo archivado. «¿Dónde está?», preguntó, mirando alrededor. «En nuestra habitación», respondí. «La funeraria vendrá en un par de horas». Ella asintió, pero no se movió hacia la habitación. No fue a ver a su padre una última vez. Se quedó en la sala, sentada en el sofá, con Gustavo a su lado en ese silencio incómodo que parecía ser su estado natural. Mi madre preparó café. Llamó a algunos vecinos cercanos. La casa empezó a llenarse lentamente de personas que venían a dar el pésame, a ofrecer ayuda, a compartir historias sobre Lorenzo. La pareja de al lado que él había ayudado a reparar su calentador de agua gratuitamente. El señor de la tienda de la esquina que recordaba cómo Lorenzo siempre tenía una broma lista. La señora del mercado que lloraba porque Lorenzo le había prestado dinero una vez cuando su hijo estaba enfermo y nunca le había cobrado de vuelta. Historias. Tantas historias de bondad, de generosidad, de un hombre que había tocado vidas sin esperar nada a cambio. Luciana escuchaba todo con esa expresión neutral que se había vuelto su marca personal. Gustavo revisaba su teléfono discretamente, como si estuviera en una sala de espera aburrida. La funeraria llegó finalmente. Vi cómo se llevaban el cuerpo de Lorenzo, cubierto con una sábana blanca, en una camilla que cruzó nuestra sala. El mismo espacio donde habíamos bailado en Año Nuevo. Donde habíamos armado el árbol de Navidad cada diciembre. Donde habíamos celebrado cumpleaños y aniversarios, y todos los momentos ordinarios que construyen una vida extraordinaria. «Necesitamos planear el funeral», dijo Luciana cuando la funeraria se fue. «Yo puedo encargarme de eso si quieres, mamá. Sé que estás agotada». Parte de mí quería aceptar. Estaba agotada. Tan agotada que apenas podía mantenerme de pie. Pero algo en su tono me detuvo. Una eficiencia demasiado práctica. Una urgencia que no parecía venir del dolor sino de otra cosa. «Lo haremos juntas», dije finalmente. «Mañana. Hoy solo necesito estar tranquila». «Por supuesto», respondió,
pero vi el destello de frustración en sus ojos. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que mi madre finalmente regresara a su apartamento prometiendo volver temprano al día siguiente, me quedé sola en la casa. Sola por primera vez en 43 años de matrimonio. Caminé por cada habitación. Toqué las cosas de Lorenzo. Su cepillo de dientes todavía en el baño. Su bata colgada detrás de la puerta. Sus zapatos perfectamente alineados en el closet. Sus libros en la mesita de noche con marcadores en páginas que nunca terminaría de leer. Me acosté en nuestra cama, en su lado, tratando de encontrar algún rastro de su olor en las sábanas. Y lloré. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que mi cuerpo no tuvo más que dar. El funeral fue 2 días después. Un servicio simple pero digno, como Lorenzo hubiera querido. La iglesia estaba llena. Colegas de sus años en el negocio. Vecinos. Amigos de décadas. Personas que yo ni siquiera conocía, pero que venían a rendir homenaje a un hombre que había sido bueno con ellos de alguna manera. Luciana y Gustavo se sentaron en la primera fila conmigo y mi madre. Luciana lloraba discretamente, pañuelo en mano, imagen perfecta de una hija en duelo. Pero yo la conocía. Conocía la diferencia entre lágrimas reales y lágrimas de actuación. Estas eran de las segundas. El sacerdote habló sobre la vida de Lorenzo, sobre su integridad, su trabajo duro, su devoción a la familia, sobre cómo había construido algo de la nada y nunca había perdido su humildad. Personas se levantaron a compartir anécdotas, risas mezcladas con llanto. Así debería ser un funeral, pensé. Celebración de una vida bien vivida, no solo tristeza por una vida perdida. Después vino el entierro. Ver el ataúd descender a la tierra fue el momento más difícil. Eso significaba que era final, que no había vuelta atrás, que Lorenzo realmente se había ido y nunca volvería. Mi madre me sostuvo mientras yo tiraba la primera rosa sobre el ataúd. Luciana tiró la segunda, su rostro compuesto en una máscara perfecta de dolor apropiado. De regreso en casa, los vecinos habían preparado comida. La casa se llenó nuevamente de personas que comían y bebían y compartían más historias. Era reconfortante y agotador al mismo tiempo. Yo solo quería que todos se fueran. Quería estar sola con mi dolor. Pero no iba a tener ese lujo. Porque en algún momento de la tarde, mientras yo estaba en la cocina tratando de escapar del ruido, Luciana se me acercó. Tenía esa carpeta en las manos. La misma carpeta que Gustavo había traído meses atrás. Mamá, dijo, su voz baja pero firme. Necesitamos hablar. Ahora. Luciana, hoy no. Por favor. Acabamos de enterrar a tu padre. Precisamente por eso necesitamos hablar. Hay asuntos legales que resolver. El testamento. Las propiedades. Las cuentas bancarias. Puede esperar unos días. No. Mamá. No puede. Hay plazos. Hay impuestos. Hay procedimientos que seguir. Y ahí fue cuando lo vi. En sus ojos. No era dolor. No era tristeza. Era urgencia. Necesidad. Avaricia apenas contenida detrás de una fachada de preocupación práctica. Dame una semana, dije, tratando de mantener la calma. Una semana para procesar esto. Para descansar. Para poder pensar con claridad. Ella apretó la mandíbula. Una semana. Entonces. Pero después de eso, necesitamos actuar. Por tu bien, mamá. Por el bien de todos. Se fue poco después, con Gustavo siguiéndola como siempre. Y yo me quedé en esa cocina, sosteniendo una taza de café frío, preguntándome cuándo exactamente había perdido a mi hija. O si alguna vez realmente la había tenido. La semana después del funeral pasó en una niebla espesa. Los días se fundían unos con otros sin distinción clara. Me levantaba porque mi cuerpo lo hacía por costumbre, no porque tuviera algún deseo real de enfrentar el día. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de ausencia. Mi madre venía todos los días sin falta. Preparaba comida que yo apenas tocaba. Limpiaba aunque la casa no estaba sucia. Se sentaba conmigo en silencio porque sabía que no necesitaba conversación, solo compañía. Su presencia era lo único que me mantenía atada a la realidad. Luciana llamaba. Todos los días.
siempre con la misma pregunta disfrazada de diferentes maneras. ¿Ya pensaste en lo que hablamos? ¿Te sientes lista para revisar los papeles? ¿Contactaste al abogado? Cada llamada era un recordatorio de que para ella, el reloj estaba corriendo. Para mí, el tiempo se había detenido por completo. El 8º día después del funeral, mi madre no llegó a su hora habitual. Esperé toda la mañana. Al mediodía, empecé a preocuparme. La llamé varias veces, pero no contestaba. Finalmente, su vecina respondió el teléfono del apartamento. Lidia, dijo con voz temblorosa. Tu mamá tuvo un problema. Una caída. Ya llamé a la ambulancia. Llegué al hospital antes que la ambulancia. Esperé en urgencias con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Cuando finalmente la vi en esa camilla, tan pequeña, tan frágil, con sangre seca en la sien, sentí que el mundo se me venía encima otra vez. Se había caído en las escaleras de su edificio. Fractura de cadera. Traumatismo craneal leve. A sus 87 años, cualquiera de esas cosas era grave. Juntas, eran potencialmente fatales. Los doctores hablaban de cirugía, de recuperación prolongada, de complicaciones posibles a su edad. Yo asentía sin procesar realmente lo que decían. No podía perderla. No ahora. No tan pronto después de Lorenzo. No podía soportar más pérdida. Mamá, susurré junto a su cama cuando finalmente la dejaron verla. Tienes que quedarte conmigo. No puedo hacer esto sola. Por favor, no me dejes. Ella abrió los ojos con esfuerzo, su mano buscando la mía. No voy a ningún lado, mijita. Los Saucedos somos duros de matar. Pero su voz era débil. Demasiado débil. La operaron esa misma tarde. 3 horas que pasé en la sala de espera, caminando en círculos, rezando aunque no estaba segura a quién le rezaba. Llamé a Luciana para informarle. Su respuesta fue, qué mala suerte, mamá. Manténme informada. Tengo una presentación importante, pero iré al hospital cuando pueda. No fue. Ni ese día ni el siguiente. La recuperación de mi madre fue lenta y complicada. Infecciones. Fiebre. Confusión ocasional que los doctores atribuían a la edad y al trauma. Yo prácticamente vivía en el hospital. Dormía en una silla incómoda junto a su cama. Comía de máquinas expendedoras. Olvidaba bañarme hasta que las enfermeras me recordaban amablemente que había duchas disponibles para familiares. En mi ausencia, la casa se sentía aún más vacía. Llegaba tarde en la noche, agotada, solo para cambiarte de ropa y regresar al hospital al amanecer. No revisaba el correo. No contestaba llamadas que no fueran del hospital. El mundo exterior dejó de existir. Y entonces, una tarde, llegué a casa para encontrar a Luciana y Gustavo sentados en mi sala. Tenían llave, por supuesto. La llave que les había dado años atrás para emergencias. Pero esto no se sentía como una emergencia. Se sentía como una invasión. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, dejando mi bolso en el suelo. Estaba demasiado cansada para fingir cortesía. Mamá, necesitamos hablar, dijo Luciana, poniéndose de pie. Has estado ignorando mis llamadas durante 2 semanas. Mi madre está en el hospital. He estado ocupada tratando de mantenerla viva. Lo sé, y lo lamento. Pero eso no cambia el hecho de que hay asuntos urgentes que atender. La herencia de papá. Esta casa. Tus finanzas. Gustavo se levantó también, y noté que tenía esa carpeta maldita en las manos otra vez. Lidia, dijo, usando mi nombre de pila como si tuviéramos alguna relación cercana. Entendemos que estás pasando por mucho. Por eso queremos ayudar. Queremos aliviar esta carga. ¿Qué carga?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Luciana dio un paso hacia mí. Mamá, esta casa es demasiado para ti. Especialmente ahora que papá no está y la abuela está enferma. Los gastos, el mantenimiento, la soledad. No es sano. Hemos estado pensando que lo mejor sería venderla. El mercado está excelente ahora. Podría sacar fácilmente $500,000, tal vez más. ¿Y luego qué? ¿Dónde se supone que viva? Con nosotros, respondió ella rápidamente. Tenemos espacio. Podemos cuidarte. Sería mejor para todos.
mejor para todos. Esas palabras otra vez. Traducción, mejor para ellos. No voy a vender mi casa, dije firmemente. Esta es mi casa. Aquí construí mi vida con tu padre. Aquí te criamos. No voy a regalarla solo porque ustedes creen que es conveniente. Gustavo intervino, su tono condescendiente. Lidia, tienes que ser razonable. A tu edad, vivir sola en una propiedad tan grande no es práctico. Y con tu madre enferma, vas a necesitar ayuda. Ayuda que cuesta dinero. Dinero que podrías tener si vendes esta casa y divides la herencia apropiadamente. Ahí estaba. La verdadera razón. El dinero. Siempre el maldito dinero. Luciana sacó papeles de la carpeta. Mamá, trajimos todo lo que necesitas firmar. Documentos para transferir la casa a un proceso de venta. Papeles para acceder a las cuentas bancarias de papá. Formularios para dividir los activos de inversión. El abogado los revisó todos. Solo necesitan tu firma. Los miré. A mi hija y a su marido. Parados en la sala de mi casa, la casa que Lorenzo y yo habíamos llenado de amor y recuerdos, exigiendo que la entregara. Exigiendo que se diera todo por lo que habíamos trabajado toda una vida. Y algo dentro de mí se quebró. O tal vez se fortaleció. No estoy segura cuál. No, dije simplemente. ¿Qué?, preguntó Luciana, como si no hubiera escuchado bien. He dicho no. No voy a firmar nada. No voy a vender mi casa. No voy a dividir ninguna herencia ahora. Y ciertamente no voy a mudarme con ustedes. Mamá, está siendo irracional. Irracional, repetí, mi voz subiendo de volumen. ¿Irracional es querer mantener mi casa después de perder a mi marido? ¿Irracional es no querer firmar papeles mientras mi madre está luchando por su vida en un hospital? ¿Irracional es darme cuenta de que mi propia hija solo me ve como un obstáculo entre ella y el dinero? El rostro de Luciana se endureció. No es así, mamá. Estamos tratando de ayudarte. Entonces ayúdame estando conmigo. Ayúdame visitando a tu abuela en el hospital. Ayúdame llorando la pérdida de tu padre conmigo en lugar de calculando cuánto vale su legado. Esa sería la verdadera ayuda. Gustavo intentó intervenir. Lidia, creo que las emociones están. No me hables de emociones. Lo corté. Ustedes no saben nada de emociones. Solo saben de números. De cuentas bancarias. De propiedades. Pero ¿saben qué? Este no es el momento. No firmaré nada ahora. Tal vez nunca. Esa es mi decisión. Luciana me miró con una expresión que nunca le había visto. Frialdad pura. Resentimiento apenas contenido. Estás cometiendo un error, mamá. Un error muy grande. Puede ser, respondí. Pero es mi error que cometer. Ahora, si me disculpan, necesito ducharme y volver al hospital. Pueden ver la salida solos. Se fueron sin decir más. Escuché la puerta cerrarse y finalmente me dejé caer en el sofá. Temblaba. No de miedo, sino de algo más. Adrenalina, tal vez. O liberación. Por primera vez en semanas, me sentí como yo misma. Como Lidia Saucedo. No como una viuda perdida. No como una madre manipulada. Solo yo. Esa noche, en el hospital, le conté a mi madre lo que había pasado. Ella estaba más lúcida que en días anteriores, sus ojos más claros. Bien hecho, mijita, susurró, apretando mi mano. Ese es el espíritu Saucedo. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Lo que construiste con Lorenzo. Él estaría orgulloso. Pero tengo miedo, mamá. Miedo de perderla para siempre. De que esto rompa nuestra relación definitivamente. Antonia me miró con esos ojos sabios que habían visto 87 años de vida. Si se rompe, mijita, es porque nunca fue lo suficientemente fuerte para empezar. Una hija que solo te quiere por tu dinero, no es realmente tu hija. Es una extraña con tu apellido. Tenía razón. Como siempre la tenía. Mi madre falleció 5 días después. En paz, sin dolor, simplemente se fue mientras dormía. Como si hubiera esperado solo hasta estar segura de que yo estaría bien. De que había recuperado mi fuerza. Y cuando Luciana llegó al funeral de su abuela,
con esa carpeta todavía en las manos, supe exactamente lo que tenía que hacer. El funeral de mi madre fue más pequeño que el de Lorenzo, pero no menos doloroso. Antonia había vivido una vida larga y plena, había criado 3 hijos sola después de enviudar joven, había trabajado sin descanso para darnos educación y valores. Sus amigos de toda la vida estaban ahí, vecinos del barrio donde había vivido por décadas, personas que la recordaban como una mujer de carácter fuerte y corazón generoso. Yo estaba entumecida. 2 funerales en menos de un mes. 2 personas que habían sido mi ancla en este mundo, desaparecidas. Me sentía como un barco a la deriva en medio del océano, sin brújula, sin dirección, sin puerto seguro al cual regresar. Luciana llegó tarde al funeral. Ella y Gustavo entraron cuando el servicio ya había comenzado, deslizándose en un banco trasero. Vi cómo Luciana miraba su reloj discretamente durante el sermón del sacerdote, como si tuviera algún lugar más importante donde estar que el funeral de su abuela. Después del entierro, de vuelta en mi casa, preparé café y sándwiches para los pocos familiares y amigos que vinieron. Mis 2 hermanos habían viajado desde otras ciudades. No los veía con frecuencia, pero su presencia era reconfortante. Compartimos recuerdos de mamá, lloramos juntos, nos sostuvimos unos a otros como familia debería hacer. Luciana se mantuvo apartada, hablando en voz baja con Gustavo en una esquina de la sala. Los veía hacer cálculos mentales, intercambiar miradas significativas. Sabía lo que estaban pensando. Con mamá fallecida, yo estaba completamente sola ahora. Más vulnerable. Más fácil de convencer. Cuando los últimos invitados se fueron, cuando mis hermanos partieron hacia sus hoteles prometiendo visitarme al día siguiente antes de volver a sus ciudades, Luciana finalmente se acercó. Mamá, necesitamos hablar. Ahora sí, no podemos seguir postergando esto. Luciana, acabo de enterrar a tu abuela. A mi madre. ¿De verdad no puedes esperar ni un día? Es precisamente porque acabo de perder a la abuela que necesitamos hablar, respondió, y su lógica retorcida me dejó sin palabras por un momento. Mamá, ahora estás completamente sola. No tienes a papá. No tienes a la abuela. Nos necesitas. Y nosotros queremos estar ahí para ti, pero para eso necesitamos resolver estos asuntos legales primero. Gustavo puso la carpeta sobre la mesa de centro. Esa maldita carpeta que se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal en esta relación. Lidia, dijo con su tono más profesional. Hemos sido muy pacientes. Muy comprensivos. Pero hay límites legales que debemos respetar. El testamento de Lorenzo necesita ejecutarse. Los impuestos deben pagarse. Las propiedades deben transferirse. Si seguimos esperando, habrá multas, complicaciones, posibles auditorías. Todo lo que decía sonaba razonable en papel. Pero yo conocía la verdad detrás de las palabras. No les importaban las multas. Les importaba el dinero. Los $3 millones que Lorenzo y yo habíamos ahorrado. Esta casa valuada en $500,000. Las inversiones. Las cuentas bancarias. Todo lo que representaba una vida de sacrificio y trabajo. Está bien, dije finalmente, sorprendiéndolos a ambos. Hablemos. Luciana sonrió. Esa sonrisa no alcanzó sus ojos, pero era algo. Gracias, mamá. Sabía que entrarías en razón. Gustavo abrió la carpeta, sacando documentos organizados con separadores de colores. Había hecho su tarea. Todo estaba detallado, categorizado, listo para mi firma. Empezó a explicar. El testamento de Lorenzo era simple. Todo quedaba a mi nombre, como es tradicional en matrimonios de nuestra generación. Pero según las leyes de herencia, Luciana tenía derecho a reclamar su parte como heredera directa. 50% de todo. $1,5 millones más la mitad del valor de la casa. Escuché en silencio mientras Gustavo hablaba de acciones, bonos, cuentas de ahorro, propiedades de inversión que ni siquiera sabía que teníamos. Lorenzo había sido más astuto con el dinero de lo que yo sabía. Había invertido sabiamente, diversificado, construido un patrimonio sólido. Y ahora, mi hija quería la mitad. No porque lo necesitara. Luciana y Gustavo ganaban bien. Vivían en un departamento bonito, conducían autos nuevos, viajaban regularmente. No necesitaban este dinero para sobrevivir. Lo querían porque era suyo por derecho legal.
Porque podían tenerlo. Porque era una suma demasiado tentadora para ignorar. ¿Y la casa? Pregunté finalmente, mi primera pregunta en 20 minutos. Luciana se inclinó hacia adelante. La casa es más complicada, mamá. Legalmente, tengo derecho a la mitad de su valor. Pero no queremos sacarte de tu hogar. Entonces, la propuesta es esta: vendemos la casa, dividimos el dinero, y tú vienes a vivir con nosotros. O, si prefieres tu independencia, con tu parte puedes comprar un departamento más pequeño, más manejable. Algo apropiado para una mujer de tu edad. Una mujer de tu edad. Como si tener 69 años me convirtiera automáticamente en incapaz de cuidar de mí misma. ¿Y si no quiero vender? Pregunté, mi voz calmada pero firme. Gustavo intercambió una mirada con Luciana. Entonces tendríamos que forzar la venta legalmente. Luciana tiene derecho a su parte. Si no puedes comprar su mitad de la casa, la única opción es vender y dividir las ganancias. Es la ley, Lidia. Ahí estaba. La amenaza velada detrás de toda la cortesía profesional. Firma voluntariamente o te forzaremos legalmente. Miré los documentos esparcidos sobre la mesa. Tantos papeles. Tantos números. Tantas formas diferentes de dividir una vida en partes iguales, como si el amor y el sacrificio pudieran cuantificarse en dólares y centavos. Necesito que me expliquen algo, dije finalmente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta urgencia? Tu padre murió hace 3 semanas. Tu abuela hace 2 días. ¿Por qué no pueden esperar? ¿Por qué presionan tanto? Luciana suspiró como si yo fuera una niña difícil que no entendía conceptos simples. Ya te lo explicamos, mamá. Hay plazos legales. Hay impuestos que... No, la interrumpí. Quiero la verdad. No la explicación legal de Gustavo. Tu verdad, Luciana. Mírame a los ojos y dime por qué estás tan desesperada por este dinero. Por un momento, vi algo en su rostro. ¿Vergüenza? ¿Culpa? Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente, reemplazado por esa máscara de determinación fría que se había vuelto su expresión predeterminada. No es desesperación, mamá. Es practicidad. Papá trabajó toda su vida para dejar un legado. Ese legado me pertenece tanto como a ti. No estoy pidiendo nada que no sea legítimamente mío. Tu padre trabajó toda su vida para asegurarse de que yo estuviera bien cuidada después de que él se fuera, respondí. Ese era su legado. No números en una cuenta bancaria. No propiedades que dividir. Sino la tranquilidad de saber que su esposa no quedaría desamparada. Gustavo se aclaró la garganta. Con todo respeto, Lidia, eso es muy sentimental pero legalmente irrelevante. El testamento es claro. Las leyes de herencia son claras. Luciana tiene derechos que no pueden ignorarse por sentimentalismo. Sentimentalismo. Así llamaba él a 43 años de matrimonio. A una vida construida juntos. A memorias que valían más que cualquier cuenta bancaria. Me puse de pie. Fue un movimiento lento, deliberado. Sentí cada uno de mis 69 años en mis rodillas, en mi espalda, en mi corazón cansado. Pero también sentí algo más. Algo que había estado dormido durante semanas de dolor y confusión. Fuerza. Quiero que se vayan, dije calmadamente. Ahora. Mamá, no seas ridícula. Necesitamos resolver. No. Luciana. No necesitamos resolver nada hoy. Ni mañana. Ni la próxima semana. Cuando yo esté lista, si es que alguna vez estoy lista, hablaremos. Pero será en mis términos, en mi tiempo, no en el tuyo. Gustavo se puso de pie, recogiendo sus papeles con movimientos bruscos. Esto es un error, Lidia. Un error muy grande. Estamos ofreciendo hacerlo de la manera fácil. Si nos fuerzas a ir por la vía legal. ¿Me estás amenazando?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿En mi propia casa? ¿El día que enterré a mi madre? No es una amenaza, intervino Luciana rápidamente. Es la realidad. Mamá, por favor, sé razonable. Ya fui razonable durante demasiado tiempo, respondí. Fui razonable cuando no viniste a ver a tu padre moribundo. Fui razonable cuando apareciste el día de su funeral con papeles que firmar. Fui razonable cuando ignoraste a tu abuela en el hospital.
Se acabó mi razonabilidad. Luciana me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era tristeza. No era arrepentimiento. Era cálculo puro. Evaluando. Midiendo. Decidiendo su próximo movimiento. Está bien, mamá, dijo finalmente, su voz gélida. Si así quieres jugar, jugaremos. Pero recuerda que tú elegiste esto. Tú elegiste el camino difícil. Se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido que resonó en toda la casa vacía. Y yo me quedé ahí, parada en medio de mi sala, rodeada de fotografías de momentos más felices, sabiendo que acababa de cruzar un punto sin retorno. Pero por primera vez en semanas, no me sentía como una víctima. Me sentía como una guerrera preparándose para la batalla. La mañana después de expulsar a Luciana y Gustavo de mi casa, desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. El dolor por Lorenzo y mamá seguía ahí, pesado en mi pecho, pero ya no me paralizaba. Ahora me impulsaba. Me preparé café, me senté a la mesa de la cocina con un cuaderno y empecé a escribir. Todo. Cada visita sospechosa. Cada comentario sobre la casa siendo demasiado grande. Cada presión sobre las finanzas. Cada momento en que eligieron el dinero sobre la familia. Necesitaba ver el patrón completo frente a mí. Y ahí estaba. Negro sobre blanco. No era paranoia. No era mi imaginación. Era un plan sistemático que había comenzado mucho antes de la muerte de Lorenzo. Tal vez años antes. Luciana y Gustavo habían estado esperando, calculando, posicionándose para este momento exacto. A las 9 de la mañana, llamé a un abogado. No el que ellos habían traído, sino uno que una amiga de mamá me había recomendado años atrás. Elías Moreno. Un hombre de 70 años, jubilado oficialmente, pero que todavía tomaba casos selectos. Casos que le importaban. Le expliqué todo por teléfono. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Señora Saucedo, dijo finalmente, su voz calmada pero seria. Lo que me describe es, desafortunadamente, más común de lo que la gente cree. Hijos que ven a padres mayores como obstáculos financieros en lugar de familia. Permítame revisar la documentación que tiene. Necesito ver el testamento original de su esposo, los títulos de propiedad, y cualquier papel que ellos le hayan presentado. Tengo todo aquí, respondí. Lorenzo era meticuloso con los documentos. Bien. Venga a mi oficina mañana. Y señora Saucedo, una cosa más. No firme nada. Absolutamente nada. Ni siquiera si parece inofensivo. ¿Me entiende? Le entiendo perfectamente. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho. Fui al banco donde Lorenzo y yo teníamos nuestras cuentas principales. Hablé con el gerente, alguien que nos conocía desde hacía 20 años. Necesito asegurarme de que nadie más pueda acceder a estas cuentas, le dije. Nadie excepto yo. Él asintió comprensivamente. Ya están solo a su nombre, señora Saucedo. Pero puedo poner alertas adicionales. Cualquier intento de cambio requerirá su presencia física y múltiples formas de identificación. Hágalo, por favor. También revisé las cajas de seguridad. Lorenzo había guardado ahí documentos importantes, joyas que me había regalado a lo largo de los años, algunos bonos al portador. Todo seguía intacto. Todo seguía bajo mi control. 2 días después, me reuní con Elías en su oficina. Era un espacio pequeño, acogedor, lleno de libros legales y fotografías de familia. Me ofreció té y nos sentamos a revisar cada documento. Su testamento es sólido, dijo después de 1 hora de revisión. Todo queda a su nombre, como es común en matrimonios de larga duración. Ahora bien, su hija tiene derecho legal a reclamar herencia, sí. Pero no puede forzarla a vender la casa donde usted reside. Esa es su vivienda principal. Está protegida bajo la ley de vivienda familiar. Entonces no pueden obligarme a vender, pregunté, sintiendo un alivio inmenso. No inmediatamente. Pueden solicitar una partición de herencia, pero mientras esta sea su residencia principal y usted pueda demostrar que no tiene medios para comprar su parte sin venderla, el juez probablemente falle a su favor. Especialmente considerando su edad y circunstancias recientes. ¿Y el resto del dinero? ¿Las inversiones? Elías se reclinó en su silla.
Ahí es más complicado. Ella tiene derecho legal a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Sin embargo, podemos retrasar el proceso. Solicitar evaluaciones, auditorías, revisiones fiscales. Podemos hacer que este proceso tome años si es necesario. Años. Años. Y honestamente, señora Saucedo, basándome en lo que me cuenta sobre el comportamiento de su hija, sospecho que no tiene la paciencia para una batalla legal prolongada. La mayoría de estos casos se resuelven cuando la parte agresiva se cansa o encuentra que el costo legal excede la ganancia esperada. Era una estrategia. No una solución, pero sí una estrategia. Mientras tanto, dijo Elías, le recomiendo que empiece a documentar todo. Cada llamada de su hija. Cada visita. Cada presión o amenaza. Necesitamos construir un caso que demuestre acoso financiero si las cosas escalan. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido desde antes de que Lorenzo enfermara. Control. Poder sobre mi propia vida. Luciana llamó esa noche. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Mamá, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. No queremos llegar a instancias legales, pero nos estás forzando. Llámame. No la llamé. Gustavo envió un correo electrónico al día siguiente. Largo, detallado, lleno de lenguaje legal y amenazas veladas sobre las consecuencias de mi negativa a cooperar. Lo reenvié a Elías sin responder. Pasó una semana. Luego 2. El silencio de mi parte claramente los estaba desquiciando. Estaban acostumbrados a presionar y obtener resultados. Mi resistencia era algo que no habían calculado. Entonces llegó la carta certificada. De un bufete legal diferente. Más grande. Más intimidante. Notificación formal de que Luciana Saucedo estaba iniciando procedimientos legales para reclamar su herencia legítima. Tenía 30 días para responder. Llamé a Elías inmediatamente. Él no parecía preocupado. Era esperado, dijo. Ahora respondemos con nuestra propia documentación. Solicitamos extensiones. Cuestionamos evaluaciones. Los hacemos trabajar por cada centavo. ¿Cuánto va a costar esto?, pregunté, preocupada de repente por mis propios gastos legales. Mis honorarios son modestos, señora Saucedo. Y créame, los de ellos serán mucho mayores. Cada moción, cada audiencia, cada documento que presenten, les costará. Eventualmente, se darán cuenta de que esta batalla les está costando más de lo que vale. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Lorenzo, dormí profundamente. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque finalmente estaba enfrentándolo en lugar de huir de él. Mis hermanos llamaron para verificar cómo estaba. Les conté todo. Se ofrecieron a venir, a apoyarme, incluso a testificar si fuera necesario sobre el comportamiento de Luciana. Éramos una familia pequeña, pero cuando importaba, nos teníamos unos a otros. 2 vecinos ancianos, amigos de Lorenzo, vinieron a visitarme. Había notado que Luciana ya no venía. Cuando les expliqué vagamente la situación, me ofrecieron sus propias historias. Hijos que habían intentado quitarle sus casas. Familiares que desaparecieron cuando el dinero se acabó. No estaba sola en esto. Era un patrón tristemente común. Un mes después de la carta certificada, tuvimos nuestra primera audiencia. Fue breve, procedimental, pero ahí los vi. Luciana y Gustavo con su abogado, un hombre joven de traje caro y sonrisa de tiburón. Elías, con su traje modesto pero impecable, se mantuvo firme. Presentamos mociones para extender el proceso de evaluación de bienes. Cuestionamos la valoración de la casa que ellos habían presentado. Solicitamos auditorías de todas las inversiones. Cada punto, cada procedimiento, diseñado para retrasar y complicar. Vi la frustración en el rostro de Luciana cuando el juez aprobó nuestras solicitudes. Esto iba a tomar mucho más tiempo del que ella había anticipado. Y mucho más dinero. Cuando salimos del juzgado, ella intentó acercarse. Mamá, esto es ridículo. Podemos resolver esto sin... No tengo nada que hablar contigo fuera de procedimientos legales, respondí, mi voz firme. Cualquier comunicación debe pasar por mi abogado. Su rostro se transformó. La máscara de hija preocupada finalmente cayó por completo. Lo que quedó era pura rabia.
Vas a arrepentirte de esto, Siseo. Vas a terminar sola, sin nada, y entonces verás que debiste haber aceptado nuestra ayuda. La miré a los ojos. Esa mujer que había sido mi bebé, mi niña pequeña, mi hija. Y no vi nada familiar en ella. Ya estoy sola, Luciana, respondí calmadamente. Pero prefiero estar sola con dignidad que acompañada de personas que solo me ven como una fuente de ingresos. Tu padre y tu abuela me enseñaron eso. Me alejé sin mirar atrás. Y por primera vez en toda esta pesadilla, sentí algo parecido a la paz. 3 años han pasado desde aquel día en el juzgado. 3 años que cambiaron completamente mi vida, aunque no de la manera que Luciana y Gustavo esperaban. El proceso legal se extendió exactamente como Elías predijo. Audiencia tras audiencia. Documento tras documento. Evaluaciones, contraevaluaciones, apelaciones. Cada mes que pasaba, sus costos legales aumentaban mientras los míos se mantenían manejables gracias a los honorarios modestos de Elías. Al año y medio, su abogado renunció al caso. Aparentemente, Gustavo y Luciana habían dejado de pagarle puntualmente. El nuevo abogado que contrataron era menos agresivo, más realista sobre sus posibilidades. Finalmente, hace 6 meses, llegamos a un acuerdo. No fue lo que ellos querían originalmente, pero era lo justo. Luciana recibió su parte de las inversiones líquidas, aproximadamente $800,000 después de impuestos y gastos legales. Mucho menos que el 1,5 millones que habían esperado, pero más de lo que merecían considerando cómo habían actuado. La casa se quedó conmigo. Completamente. Eso fue innegociable y finalmente tuvieron que aceptarlo. Mi abogado argumentó exitosamente que era mi residencia principal, mi única fuente de estabilidad después de perder a mi esposo y mi madre. El juez estuvo de acuerdo. Cuando firmamos los papeles finales, Luciana ni siquiera me miró. Gustavo tampoco. Simplemente tomaron su cheque y se fueron. No hubo despedidas. No hubo intentos de reconciliación. Solo silencio. Y sorprendentemente, ese silencio no me dolió tanto como pensé que lo haría. Porque en estos 3 años, mientras luchaba por mantener lo que Lorenzo y yo construimos, también construí algo nuevo. Una vida que era completamente mía. Vendí algunas de las inversiones que quedaron a mi nombre y usé ese dinero para viajar. Fui a Italia, algo que Lorenzo y yo siempre planeamos pero nunca hicimos. Caminé por las calles de Roma imaginando cómo él hubiera reaccionado ante el Coliseo, ante la Fontana de Trevi. Llevé su memoria conmigo, pero no como un peso sino como compañía. Tomé clases de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes. Mi casa ahora está llena de mis propias obras de arte en lugar de solo fotografías del pasado. Me uní a un grupo de lectura formado por otras mujeres de mi edad. Nos reunimos cada 2 semanas, tomamos vino, discutimos libros y compartimos nuestras vidas. Algunas son viudas como yo. Otras están divorciadas. Todas entendemos lo que es reconstruirse después de perder algo fundamental. Mi casa, esa casa que Luciana tanto quería que vendiera, se convirtió en un refugio. No solo para mí, sino para otras personas. Una de las habitaciones la convertí en espacio para cuando mis hermanos visitan, lo cual hacen con más frecuencia ahora. Otra la uso como estudio de arte. El jardín que Lorenzo plantó lo mantengo con cuidado, agregando nuevas flores cada temporada. Doné una parte significativa del dinero que me quedó a organizaciones que ayudan a personas mayores con asistencia legal. Personas en situaciones similares a la mía, con hijos o familiares que intentan aprovecharse de ellos. Si mi experiencia puede ayudar a otros a defenderse, entonces algo bueno salió de todo este dolor. Luciana nunca volvió a contactarme. Supe por conocidos mutuos que ella y Gustavo usaron el dinero de la herencia como enganche para una casa más grande. Una casa que aparentemente les está costando más de lo que pueden pagar. Problemas financieros. Tensión en el matrimonio. Arrepentimiento, tal vez, aunque nunca lo sabré con certeza. Parte de mí, una parte muy pequeña, todavía siente algo por ella. No es amor exactamente, no como el amor que sentía cuando era mi bebé. Es más como nostalgia por algo que nunca realmente existió. La hija que pensé que tenía versus la persona que ella realmente es. Pero la mayor parte de mí está en paz. Aprendí que el amor verdadero no se trata de sangre compartida o apellidos comunes. Se trata de acciones.
de estar presente, de elegir a alguien una y otra vez, especialmente cuando es difícil. Lorenzo me eligió cada día durante 43 años. Mi madre Antonia me eligió hasta su último aliento. Mis hermanos me eligen ahora, llamando cada semana, visitando cuando pueden. Mis nuevas amigas me eligen, incluyéndome en sus vidas, compartiendo sus historias. Y yo me elegí a mí misma. Elegí mi dignidad sobre la comodidad de ceder. Elegí mi paz mental sobre mantener una relación tóxica. Elegí honrar la memoria de Lorenzo peleando por lo que construimos juntos en lugar de regalarlo por miedo al conflicto. Ahora, a mis 72 años, me siento más fuerte que nunca. Hay canas en mi cabello y arrugas en mi rostro que no estaban ahí hace 3 años. Pero también hay algo más en mis ojos. Algo que no estaba antes de toda esta prueba. Fuerza. Sabiduría. Autosuficiencia. A veces, cuando estoy sola en mi casa por las tardes, me siento en el mismo sofá donde todo comenzó. Donde Luciana apareció con esa carpeta el día del funeral de Lorenzo. Y sonrío. Porque ella pensó que estaba sola significaba que estaba débil. Que perder a Lorenzo y a mamá me dejaría vulnerable, fácil de manipular. Pero se equivocó. Estar sola me hizo más fuerte. Me obligó a defender lo que era importante. Me enseñó que puedo confiar en mí misma, incluso cuando nadie más está ahí. No necesito a Luciana. No necesito su versión condicional de amor que solo existe cuando conviene. No necesito familia que me ve como un medio para un fin. Tengo esta casa llena de recuerdos hermosos. Tengo la satisfacción de saber que honré el legado de Lorenzo. Tengo amistades verdaderas construidas sobre respeto mutuo. Tengo mis pinturas, mis viajes, mis libros, mi jardín. Tengo mi dignidad intacta. Y eso, descubrí, vale más que cualquier cantidad de dinero. Vale más que mantener relaciones falsas. Vale más que la aprobación de una hija que nunca realmente me conoció o me amó de la manera que una hija debería amar a su madre. Si Luciana apareciera mañana en mi puerta, arrepentida y buscando reconciliación, honestamente no sé qué haría. Parte de mí quiere creer que el perdón es posible. Pero otra parte, la parte que aprendió lecciones difíciles estos últimos años, sabe que algunas cosas no pueden repararse. Algunas traiciones son demasiado profundas. Tal vez algún día ella entienda lo que perdió. No el dinero que esperaba heredar completo, sino la relación con su madre. Los últimos años que podríamos haber compartido. Las memorias que podríamos haber creado. O tal vez nunca lo entienda. Y eso también está bien. Porque mi felicidad ya no depende de ella. Mi paz ya no requiere su aprobación. Mi vida es mía, completamente mía, por primera vez en décadas. Lorenzo estaría orgulloso, creo. Él siempre fue un luchador. Siempre defendió lo que era correcto, incluso cuando era difícil. Me enseñó eso con su ejemplo durante todos nuestros años juntos. Mamá también estaría orgullosa. Ella que me crió para ser fuerte, independiente, para no dejar que nadie me pisoteara. Sus lecciones finalmente resonaron cuando más las necesitaba. Así que aquí estoy. Lidia Saucedo. 72 años. Viuda. Madre de una hija que perdí aunque sigue viva. Pero también artista, viajera, amiga, sobreviviente. Y estoy bien. Mejor que bien. Estoy completa. Esta es mi historia. Mi verdad. Mi victoria silenciosa sobre quienes pensaron que mi edad y mi dolor me harían vulnerable. Se equivocaron. Y cada día que despierto en esta casa, en esta vida que defendí con uñas y dientes, es un recordatorio de que hice lo correcto. Que elegí amarme a mí misma cuando nadie más lo hacía. Y esa, finalmente, es la lección más importante de todas.